Un saludo a todos. Hoy vamos a ver conceptos básicos de salud y seguridad ocupacional. Para iniciar vamos a ver la palabra accidente. La palabra accidente en la 229 aparece, pero en las internacionales como las ISO, ahorita que está en transferencia la ISO 45001, no aparece la palabra accidente, la sustituyeron por incidente. Sin embargo, nos conviene entender el concepto nacional. Dice en la 229 que accidente es un suceso no deseado con consecuencias. Y estas consecuencias pueden ser leves, serias o fatales. Y es más, podría ser también de inmediato la consecuencia, puede ser a mediano plazo y puede ser a largo plazo, denominándose también como enfermedad ocupacional. El otro concepto es incidente. El incidente es un suceso no deseado sin consecuencias. En otras palabras, es un susto, como podemos ver en el video. Eso es un susto, no hubo consecuencia, pero pudo haberlo. A eso le llamamos incidente, suceso no deseado sin consecuencias. Pero para poder entender un poquito más esto, vamos a ver el concepto de peligro. Peligro es una amenaza. Es una circunstancia o situación que genera una amenaza y se dividen en 8 peligros: peligros físicos, peligros químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos y locales. Ahora, ¿qué diferencia hay con riesgo? Riesgo es interactuar con la amenaza. Entonces, no puedo correr riesgos si yo no me enfrento a la amenaza. Y aquí viene otro concepto. ¿Qué es un análisis de riesgos? El análisis de riesgos, según la NTG, la norma técnica guatemalteca 13001, menciona que necesitamos dos factores: la consecuencia y la probabilidad, para poder evaluar un riesgo, hacer un análisis. Recuerden que aquí tenemos primero que identificar, luego hacer la valoración o el análisis y luego vienen los controles. Acá nosotros debemos de tener claro que el análisis necesita de una identificación, luego un sondeo para ver qué probabilidades hay y qué consecuencia podría enfrentar ese riesgo. Aquí tenemos otro concepto que aparece en SSO: índices de accidentalidad. El índice de accidentalidad no es más que ver la recurrencia y la frecuencia con que suceden los incidentes y accidentes. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues sirven para prevenir, para tomar acciones. Cuando hay recurrencia, cuando hay incidencia, todo esto nos está dando una luz, ya sea amarilla o roja. Pero para que se dé esto necesitamos también comprender que es un acto inseguro. Un acto inseguro va a ser una autoamenaza. No todo lo que parece es porque una persona sin conocimientos lo que está haciendo es enfrentarse a una condición insegura. Pero cuando la persona tiene el conocimiento y lo hace, es una autoamenaza, es un acto inseguro. Sin embargo, pueden existir muchos actos inseguros generados por condiciones inseguras. Bueno, pero entonces, ¿qué es una condición insegura? Una condición insegura es una amenaza en el lugar: una atmósfera, un derrame, un objeto mal colocado, y ahí vienen a generar consecuencias. Y lo que mencionábamos anteriormente, puede incluso estarse enfrentando a una condición insegura sin un impacto fuerte de inmediato, pero lo puede generar a largo plazo, y a eso se le llama enfermedad ocupacional. Es un efecto no deseado a largo plazo y de una manera progresiva, y en algunos casos irreversible. Otro concepto que aparece es pictogramas. Pictogramas no es más que
una información a través de símbolos o fotografías que sean fáciles de entender y acatar. Otro concepto es la famosa NRD, que son las normas de reducción de desastres. Estas normas las podemos conseguir en la página de Conred y son útiles para infraestructuras y eliminar condiciones inseguras. No va enfocado al recurso humano, va a las infraestructuras de las empresas, de las casas, de los lugares que podemos nosotros estar relacionándonos en un puesto de trabajo. Otro concepto es el plan de salud y seguridad ocupacional. Toda empresa debe tener un plan a corto, mediano y largo plazo. Para esto pues necesitamos entender todo un sistema de gestión, saber que tenemos tareas que son recurrentes, tareas que son inmediatas y tareas también que son compartidas para poder desarrollar todo un proceso de gestión. Otro concepto es el equipo de protección personal. Algunas literaturas también tienen el EPI, que es equipo de protección individual, pero es lo mismo. Es decir, el equipo pueden ser cascos, zapatos, guantes y todo aquello que va a evitar un contacto directo con químicos, con abrasiones, con piezas cortantes, punzantes, y el objetivo es proteger al trabajador, no proteger la economía. Ojo con eso, porque muchos creen que un par de guantes deben de durar hasta que se desgasten, hasta que ya no se vean, y no es así. Tiene que proteger. Si ya no genera la protección de químicos, aunque esté íntegro el guante, debe de cambiarse. Y así sucesivamente. Para esto necesitamos entender también qué son los famosos TLBs o TWA, que es el tiempo promedio de exposición o el tiempo corto de exposición. Esto lo podemos ver en mucha literatura porque todos tenemos limitantes como personas y también como equipos. Por eso es importante conocer cuál es el tiempo máximo de exposición al ruido, a un químico, a un gas, a un contaminante, para poder definir los controles. También aparecen las mediciones de partículas. La unidad de medida puede ser la partícula por millón, que es la masa del soluto dividido la masa de solución. Y esto puede ser agua, puede ser aire, y ahí vienen las cantidades permisibles. Pueden ser 35 partículas por millón, por ejemplo, que es el CO, o puede ser, que les digo, algún otro contaminante, el asbesto, puede ser formaldehído, puede ser cualquier contaminante que genere una amenaza. Nosotros tenemos cierta resistencia para poder manejar. Otro concepto es ergonomía. La ergonomía es la ciencia que estudia la relación de hombre-máquina, máquina-hombre, posturas, movimientos repetitivos, sedentarismo y todo aquello que pueda generar un impacto negativo en el recurso humano. Aquí pueden haber muchas situaciones que pueden estar afectadas. NFPA, la National Fire Protection 704. Esta está tratando de salir de las empresas, la identificación de químicos. Sin embargo, pues va a llevar un tiempo de transición. Esta norma fue creada para Estados Unidos, para la NASA, para identificar los químicos, y tiene 4 rombitos o diamantes. El diamante rojo nos indica la inflamabilidad de acuerdo a la temperatura que se expone el producto. Aquí pues parte por debajo de 25 grados, el grado 4 es muy inflamable o exageradamente inflamable, como deficiencia tiene esa norma que es muy subjetiva. Debajo 37 grados, 93 grados, sobre 93 grados. Así es la clasificación de inflamabilidad. Riesgo a la salud, otra vez, mortal, muy peligroso, peligroso, poco peligroso, y esto es muy subjetivo. Riesgos específicos, si es oxidante, corrosivo, radiactivo, tiene reacción con el agua.
Y por último, la reactividad, que igual, estos son los detalles por los cuales quieren eliminar esta norma del mercado. Otro de los temas es el sistema globalmente armonizado, que es el que va o está sustituyendo a la NFPA 704. Este pictograma consiste en 9 diferentes símbolos que nos ayudan a entender el tipo de amenaza que puede estar generando, si es dañino a la salud o de repente puede llegar a ser hasta cancerígeno, tiene algún grado de advertencia, si es inflamable, pues ahí aparecen esos símbolos que es para poder adentrarnos en el sistema globalmente armonizado. Necesitamos un poquito más de relación con los químicos para poder facilitar la comprensión de los 9 pictogramas para identificar químicos. Contaminación ambiental es cuando llega a alterar el contenido, ya sea de la atmósfera o del agua. En este caso, pues sabemos que tenemos que tener una relación de 19.5 a 23.5% de oxígeno, 79% de nitrógeno, y cuando es alterado eso se denomina una contaminación. Puede ser contaminado por un vapor, un gas, un humo que altere el medio ambiente. Y en cuanto al agua también son los puntos de referencia, el DBO, el DQO, el nivel de contaminación con el pH, eso puede llegar a ser una contaminación ambiental. ¿Qué es un químico? Pues son componentes para facilitar tareas de limpieza, tareas de reacción, tareas que pues necesitamos para la ejecución de un proceso. Eso es un químico y obviamente tiene sus amenazas, sus repercusiones para el recurso humano y es por eso que tenemos que informar el grado de peligrosidad que se tiene. Otro concepto es el bloqueo etiquetado. Ahorita ya están saliendo nuevos conceptos, están diciendo que bloqueo y etiquetado es simplemente colocar un candado y una etiqueta, pero se está complementando también con el asegurarse la ausencia de energías acumuladas. Esto lleva a todo un proceso para poder ser reutilizado inicialmente, que todos los equipos tengan los aditamentos necesarios para usar las etiquetas, las tijeras, los candados. Y el segundo elemento es la capacitación, convencimiento del operador. Y en tercero es la verificación. Para la verificación tenemos documentos como permisos de trabajo seguro, donde hacemos un checklist para garantizar que las energías estén controladas y pues manejadas de una manera segura. Trabajo en caliente. Trabajo en caliente son todos aquellos los que generan chispa o llama abierta. Trabajo en espacios confinados son cuando se ejecutan dentro de un lugar donde la atmósfera puede ser una amenaza por el cambio de su composición o alteración del mismo. Trabajos en altura son todos aquellos que se realizan arriba de 1.8 metros. Riesgo eléctrico, pues tenemos 3 riesgos eléctricos, uno que es por contacto directo e indirecto, el arco voltaico, y también tenemos la explosión. Esos son los 3 riesgos que puede enfrentar el riesgo eléctrico. Para eso necesitamos conocer eh, pues la ley de Ohm y otras características como continuidad y materiales aislantes. Por último, el concepto del asbesto. El asbesto es un mineral casi indestructible, resistente a la fricción, altas y bajas temperaturas. Estos son los conceptos básicos que quería compartirle en este tema. Quedo a la orden, Mauricio Valdés, a mi correo info@cmsindustrias.com. Deseo el mejor de los días.